Costa Rica. Vamos a considerar eso nada más, que era el virreinato de la Nueva España, que abarcaba hasta ahí prácticamente. ¿Qué había ahí cuando vinieron los primeros conquistadores? Bueno, muchos pueblos y señoríos. No era un solo pueblo, no era un solo cacicazgo. Y esto ya nos debe hacer pensar a nosotros que cuando hablamos incluso de la conquista de México es un término impropio, porque en México no existía la llegada de los españoles. Ahí no había un país, habían distintas tribus, cacicazgos, señoríos, entre los cuales estaban los tlaxcaltecas, los cholutecas, los mezquitas, los aztecas. En Guatemala los mayaquiche, y aquí habían lencas, chortis, pipiles, que eran los que más abundaban, pero no era un solo país, no era El Salvador, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la conquista de El Salvador, El Salvador no existió como país independiente hasta 1823 exactamente, o 24, cuando tuvimos nuestra primera asamblea y nuestra primera constitución. Pero bueno, esas son cosas que hay que tener claro, ¿verdad? Eran distintos pueblos, distintas razas. Habían grandes diferencias culturales y dialectales, 133 lenguas y una infinidad de dialectos. Entonces ya se podrán ustedes imaginar lo que era ir de aquí a Acajutla y allá se hablaba otra lengua ya. Ya era una cosa que no había comunicación en el sentido social que nosotros entendemos. Las culturas que encontraron los españoles eran militaristas y guerreras. No es cierto que vinieron a tribus pacíficas y aquí encontraron gente que vivía en paz, no, entre ellos vivían en constantes guerras, pleitos, se capturaban esclavos, se llevaban a las mujeres, ¿verdad? A las cuales muchas de ellas las usaban para los sacrificios, y había una rivalidad entre ellos tremenda, y eran criados, los niños y jóvenes eran criados para ser guerreros, principalmente guerreros, que eran tener como un estatus social muy importante en las sociedades prehispánicas. Así que quitemos la idea de que eran tierras pacíficas y pueblos pacíficos, donde vivía todo en paz. No era así, no era así. Si un pipil salía y se iba al territorio lenca y a traer agua, era muy probable que ahí lo capturaban, se lo llevaban y lo sacrificaban a uno de sus dioses, y ya vamos a hablar cómo hacían los sacrificios. De tal manera pues que quitemos la idea de que eran pueblos pacíficos. Practicaban la esclavitud, otra idea falsa que se dice es que los españoles nos vinieron a ser esclavos. No, ellos ya se hacían esclavos entre ellos. Los capturados en guerra eran propiedad del que los capturaban, entonces se convertían en un esclavo, y en los tiangues o los mercados vendían esclavos, así como vendían cacao, mantas, vestidos, plumas de quetzal o de otras aves. También había venta de esclavos, y llegaba la gente ahí que podía comprar, porque ya vamos a ver más adelante que habían clases sociales también a comprar un esclavo o dos esclavos, y muchas veces ya les voy a decir dónde terminaban los pobres esclavos, porque no siempre terminaban en la mesa sacrificial. Bueno, practicaban la sodomía más en México. Aquí en El Salvador la sodomía era castigada con la muerte, pero en México sí se practicaba la sodomía, es decir, el homosexualismo de varones, ¿verdad? El vender el cuerpo a los hombres. Eso se practicaba mucho y más que todo en la capital del imperio mezquita, que era Tenochtitlan. O sea, entre las más grandes las urbes había más, digamos, de ese tipo, y había prostitución también. Las mujeres que se vendían para el placer. No era bien visto, pero sí existía. Practicaban el canibalismo. Nuestros antepasados indígenas, tanto los aztecas, los mayas quichés como los pipiles, eran caníbales, y eso lo tenemos que decir así como es. Y no era exclusivo de nuestras tierras, porque también antes de la constitución del Imperio Inca en Perú, narra Garcilaso de la Vega el Inca, que es uno de los, digamos, más conocidos historiadores de la historia del Perú, que ellos eran más brutales, ellos eran caníbales por comerse a la gente allá, antes de que los incas los civilizaran. Ya cuando llegaron los españoles, ahí se encontraron una cultura muy, muy avanzada. Pero antes de que los incas gobernaran la mayor parte del Perú, narra Garcilaso de la Vega el Inca que los hijos se comían a las madres, las ataban a un árbol y
y comenzaban a despedazarlas y se las comían crudas. Para que ustedes tengan una idea de la clase de... Yo sé que ustedes estaban diciendo que es la primera vez que lo oigo, esa es la idea, que ustedes, y me dijo José Carlos, no vayas a ser tan crudo, pero no hay otra manera de decirlo, porque así está escrito en los libros de historia. El calvinismo aquí era más que todo religioso, pero en México, digo aquí en El Salvador, cuando hablo de El Salvador era el territorio que ahora es El Salvador, y en el territorio que ahora es México, el canibalismo sí, aquí se hacía por cuestiones religiosas, pero en México también se comían a los capturados en guerra. Habían algunos esclavos o algunos capturados en guerra, los alimentaban solo para comérselos después. Algo así como cuando nosotros compramos el pavo de Navidad o la gallina para la Navidad, lo compramos allá por octubre, noviembre para engordarla. Entonces ellos hacían lo mismo, se iban a capturar esclavos para en un ritual especial poder darse el banquete con... Y cuando los españoles incluso eran capturados, se los comían también. Se los comían. Practicaban sacrificios humanos. Ya creo que ustedes han escuchado más o menos cómo se practicaba este sacrificio a los dioses que ellos adoraban. Bueno, se ponía la persona que iba a ser sacrificada sobre una plancha de piedra, y luego no el sacerdote, sino el mayordomo, el sacerdote, le incrustaba un cuchillo de pedernal en el pecho, le abría el pecho estando en vida, no lo mataban antes, lo hacían en vida, y el mayordomo, el sacerdote, metía la mano en la herida y le arrancaba el corazón. Y después del corazón lo quemaban a su dios, y en algunas culturas tiraban el cuerpo y estaba abajo toda la multitud esperando agarrar el cuerpo para llevárselo y comerse. Yo le dije una vez a una persona, y me dijo esta persona, era una estudiante de universidad, me dijo, sí, me dijo, pero las vírgenes que sacrificaban, ellas se ofrecían voluntariamente. ¿Y dónde sacó eso? No era así. Lo que sucedía es que una vez al año hacían un sacrificio de ese tipo, pero no tomaban un voluntario, sino que tomaban a un niño, lo criaban y ya cuando tenía la edad lo pasaban para ser sacrificado, lo entregaban al sacrificio. Esta persona sabía que él estaba creciendo para ser sacrificado, pero no podía escapar porque los encerraban en unas casas, no casas pequeñas, en un palacio gigantescos, y allí los criaban, ¿verdad? Y ellos sabían que iban a ser, es cierto, sabían, pero no es que ellos se habían ofrecido voluntarios. No era así. Bueno, eso de los sacrificios humanos, pues ya sabrán ustedes. Si ven por ahí alguna película como Calipso y esas, más o menos para que las tengan un poco más claras y no ser yo tan crudo con estas cosas. O sea, más crudo, porque ya fui bastante crudo. Bueno, eran politeístas, adoraban a los elementos de la naturaleza, a los animales y las fuerzas que ellos no entendían. Pero sí parece ser, según el historiador Santiago Barberena, que tenían la idea también de un ser superior, un Dios que estaba por sobre todos, ¿verdad? Pero eso no está como muy comprobado, pero parece ser que ellos entendían que había un Dios, así como en la mitología griega, el dios Zeus del Olimpo era el que mandaba sobre todos los dioses, así había uno. Y que ese Dios podía, de alguna manera, decía él, haber sido utilizado por los evangelizadores para explicarles a ellos la existencia de un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas, pero creyendo ellos de que ese Dios era un demonio, trataron o lo que hicieron más bien fue ocultar el nombre, digamos, la memoria de ese Dios que ellos tenían. Pero eso, como se hizo así, no está muy claro. Conocían la propiedad privada, había ricos y había pobres, había castas sociales. No es que todos eran iguales, tampoco eso es cierto. No, habían pobres, estaban los guerreros, que eran de la más alta clase social, los sacerdotes, los dedicados a las cuestiones religiosas, habían artesanos también, ¿verdad? Y gente que hacía la ropa, pero no aquí en una maquila, pues una fábrica para vender un montón de ropa, sino que los contratos se hacían personal. Mira, hacerme una camisita que me queda bonita porque tengo un evento allá en Andrés Bello, en Sonsonate. Entonces se cosía, se hacía y te pagaba por eso, o sea, conocían el mercado, por decirlo de un modo, ¿verdad? Y existían clases sociales bien diferenciadas, ya lo expliqué.
No voy a decir la escala de la sociedad, porque esas cosas son las que ya se saben bien. Ahora, todo comienza con este señor, ¿verdad? Con Cristóbal Colón. Siguiente, por favor. Gracias. Todo comienza ahí. Cuando a Colón se le ocurre no venir a América, sino salir a explorar nuevas rutas comerciales. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Cristóbal Colón para embarcarse a esa aventura? Primero, la expansión territorial y política del Imperio Español. Él quería extender el imperio. El Imperio Español fuera más grande y poderoso de lo que era. Segundo, extender el catolicismo. El viaje de Colón no era que venía a buscar oro, no, eso no es cierto. Él no venía precisamente a buscar oro, no, él quería expandir el imperio y que la religión católica se expandiera igualmente, porque el Imperio Español en ese tiempo era un imperio eminentemente católico. Recuerden ustedes que los reyes se les conoce como los reyes católicos, a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla. Entonces Colón quería expandir el conocimiento de Dios, es decir, tenía un propósito evangelizador. 3, abrir nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Aquí traigo yo un mapita que ilustra que las rutas comerciales estaban ya copadas por los turcos otomanos y los árabes, que eran enemigos del cristianismo. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Más o menos, yo creo que se me adelantó. Ese es el mapa de África. Ese es, gracias. Bueno, más o menos así estaban las rutas. Si salía de estos son las rutas de los marinos portugueses, pero prácticamente era lo mismo. Si salían ellos de Lisboa, pasaban por las Islas Azores, bajaban, tenían que bordear toda África, llegar a Mozambique, a Mombasa y después para llegar a la India a comerciar. Pero cuando los otomanos, que es la parte verde que yo he puesto ahí en el mapa, ocuparon esa ruta, y los árabes en el puerto de Arabia también, entonces allí tenían peligro de pasar o tenían que pagar impuestos a los turcos. Entonces Colón se le ocurrió que saliendo, siendo el mundo redondo, que ya se aceptaba por una falsedad histórica, que en los tiempos de Colón la gente creía que en el horizonte donde iba la línea, hasta ahí llegaba y los barcos caían, y había unos monstruos, hasta hay dibujos y mapas, si usted busca en internet, y unos monstruos que se comían a los barcos. Entonces no te vayas a pasar de aquella línea porque te puede salir un monstruo ahí y comer, o te vas a caer en el avión. No, esa es una falsa idea. Ya se sabía que la Tierra era redonda. Entonces Colón hizo un cálculo y él dijo: si yo me voy recto para allá, le doy la vuelta a la Tierra y salgo al otro lado. Entonces salgo a espaldas de los turcos y a espaldas de los árabes, y podemos abrir una nueva ruta comercial para no tener que pasar esa gran vuelta por África y que nos ataquen o nos estén cobrando altos impuestos. Entonces él hizo un cálculo de cuántas millas había para darle la vuelta al mundo, utilizando los cálculos de otros matemáticos, y dijo: no, hombre, ahí llegamos en 4 o 5 semanas, llegamos al otro lado. Pero él se equivocó como en 800 millas náuticas, y no sabía que en medio de esas 300 millas náuticas que él había calculado, había una gran masa de tierra que era todo un continente. Eso pues, no lo sabía. De hecho, quizás me voy a mover un poco y voy a molestar a la cámara si lo hago, pero ellos querían que de aquí para allá no había nada más, de aquí para allá. Y aquí en el estrecho de Gibraltar, donde se habían colocado en el mundo antiguo 2 grandes columnas y una frase que decía non plus ultra, nada más allá. Es decir, más allá, en el mar océano, le llamaban ellos el océano Atlántico, no hay nada más. Entonces Colón decía: como no hay nada más, me voy recto y salgo al otro lado. Bien sencillo, ¿verdad? Pero se vino a topar con todo el continente. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con los objetivos del viaje de Colón, y el otro, buscar prestigio personal, por supuesto. Sí, buscaba gloria y buscaba riqueza para él, como cualquier otro que hace algo. Por ejemplo, nosotros o ustedes están estudiando porque ustedes quieren una vida, o tener digamos una vida económicamente hablando mejor que la que puedan tener si no estudian. Por eso quieren alcanzar una profesión. Pues Colón lo mismo. Siguiente, por favor.
Bueno, y aquí están las rutas de los 4 viajes que hizo Colón. Esto ya ustedes lo saben, pero solo quiero llamar mi atención a la primera, que es la línea amarilla, que la hizo entre 1492 y 1493, y llega a Colón, fíjense bien, porque esto es bien importante decirlo, otra vez lo voy a mover, a esta islita que está aquí, que los indios de aquí, que vivían aquí, llamaban, yo voy a llamar indios porque es para que nos entendamos, pero no eran indios porque no llegó Colón a las Indias, ni siquiera indígenas, pero nativos, digamos, pero yo les voy a llamar indios para que nos entendamos. Llegó a esta pequeña isla de Guanananí, tan pequeña y insignificante que hasta ahora no saben los historiadores en realidad cuál de todas estas islas es. ¿Ahí? Y le puso por nombre San Salvador. Cuando él llegó ahí, cuando Colón llegó a Guanananí, él describe que salieron a recibirlo los nativos y estaban como su madre los parió, dice las cartas de navegación. Es decir, totalmente desnudos, de lindos cuerpos, de mediana estatura, y no habían viejos. Todos eran jóvenes como ustedes. Aquí todos, ¿verdad? Somos jóvenes, no habían viejos. Ahí desembarcan ellos y ven que los indios andaban con collares, con cadenitas, con oro. Y claro, se les despertó. Aquí hay oro, dijeron. Entonces, los indios vieron que los españoles traían otras cosas, entre ellas los famosos espejitos. Porque ustedes habrán oído aquello de que aquí nos engañaron con espejitos y se llevaron el oro, y por un espejo les daban un montón de oro. Vale, el asunto es que sí, ahí sí pasó eso. Pero para un indígena, un nativo de allí que anda desnudo, ¿qué creen ustedes que significaba un espejo? Donde él por primera vez podía verse a sí mismo. Yo lo comparo así como que a ustedes o a mí me traigan un celular con proyección holográfica. Es decir, que una videollamada, espérate, y me sale la persona así. ¡Ey, qué chido, verdad! ¡Qué bonito! ¿Y cuánto querés por eso? Te doy mi cargo. Y yo hago una buena compra porque para mí eso que es curioso, que nadie tiene, lo voy a tener yo. Pues más o menos así era el sentir de los indígenas en esa época, ¿verdad? Dijeron, bueno, se desprendían del oro, dame el espejito, y ellos fueron bien felices. No es que los españoles los engañaron. Es más, me imagino que el indio que tenía un espejo, toda la aldea llegaba a visitarlo para verse en el espejo. Quizás hasta les cobraba, ¿verdad? Y de ahí sacó lo del collar o los aretes de oro que les regaló a los españoles. Además, ellos el oro no lo valoraban como moneda, ellos valoraban, bueno, en esta tierra el cacao, y allí valoraban mercancías como moneda. O sea, el oro no tenía valor monetario para ellos. Otra cosa que, pero esta es una interpretación mía, me imagino que cuando llegaba el indio con el espejito, los cascabeles, a su choza, ¿verdad? Decía, qué tontos esos que han venido, ¿verdad? Y me regalaron esto, mira, donde puedo ver mi alma ahí, por un collar de piedra amarilla, porque ellos no le daban valor a oro. Bueno, entonces hago esa aclaración porque eso de que, y aquí a El Salvador no vinieron con oro de nada, no vinieron ni por oro ni vinieron con espejo, perdón. Aquí es otra historia. Solo ahí en esa isla sucedió eso. De ahí Colón, buscando oro, se va para Cuba, y como uno de sus almirantes, creo que el que mandaba la niña, se fue cargó un poco de oro en Cuba y se fue para España. Colón se fue detrás de él, porque este, que era Vicente Llanes, Pinzón, iba a llegar allá diciendo que él había descubierto. Entonces él se va corriendo, lo alcanza, le dicen, mira, cuando amanece no vaya en el barco de él, y se va Colón corriendo, y así tiene él que regresar a España. Allá lo alcanza y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has venido? No, es que yo creí que ya este día era el día del partido. No. Y entonces pues que regresa, pero es casi el mismo año, en 1493, los reyes lo mandan de regreso, y después él viene a hacer sus otros viajes que ya sabemos. Llega aquí a esa isla el 12 de octubre, siguiente por favor, el 12 de octubre de 1492, y este cuadro de Dioscoro Porfirio Dioscoro Teófilo Puebla, se llama el pintor. Lo escogí porque ahí sí se ve que los indígenas están desnudos, pero hay otros cuadros donde salen con taparrabos y no, ahí en las islas del Caribe sí los encontraron totalmente desnudos. Siguiente por favor. Rápidamente,
lo que fue la conquista de México. Siguiente, please. Ya sabemos que fue este señor, Hernán Cortés, el que conquistó México. Ahora, ¿por qué salió él de Cuba hacia México? Ya habían salido 2 expediciones anteriores y los indios los habían sacado corriendo y no habían encontrado oro. Entonces, el gobernador de Cuba se asocia con Hernán Cortés, de apellido Velázquez, y le dice: vaya allá y busque a los náufragos, a los que han quedado españoles allá perdidos, pues si habían quedado unos perdidos en México. El primer objetivo era, pues, búsqueda de náufragos. Segundo, rescate a esos cautivos y tráigalos de regreso. Tercer propósito, explorar las tierras continentales. Vaya a ver qué hay allá, no sabemos qué hay, vaya a ver cómo es y me cuenta. Y rescate mercancías por oro. Lleve estas mercancías y las rescata, es decir, el rescate en ese tiempo era intercambiar, no era vaya a robar el oro que hay ahí. Lleven cosas, se las dan a los nativos a cambio de oro. Y finalmente, le he puesto yo ahí porque cuando ya Cortés llega al puerto de Veracruz, digamos, que fue su cuartel general, él se da cuenta de que eso es una cosa, es un continente. Entonces dice él: no, aquí me quedo. Y hace la famosa acción de desbaratar los barcos, no los quema, los desbarata para que nadie pueda regresar. Entonces aquí nos quedamos y aquí vamos a vivir. Los españoles que venían con Cortés, después de esa acción, ellos sabían que no iban a regresar a España. Entonces cuando ellos decían vamos a poblar, es aquí nos vamos a quedar a vivir. No venían a robarse el oro, a matar a las indias, a violarlas y irse con los barcos llenos de oro para España. No, aquí se quedaron. Cortés murió en España porque tuvo que regresar a España. Y murió, parece ser que un mes o unos 21 días antes del regreso que ella tenía pensado a México, porque le hicieron cierto juicio y él tuvo que arreglar ir a España allá. Pero Cortés tuvo descendientes en México. Aquí hay alguien de apellido Cortés, que quizás no hay, ¿verdad? Bueno, pero todos son muy corteses, me imagino. Pero sí, en México hay descendientes directos de Hernán Cortés. De hecho, él tuvo un romance con la famosa Malinche, que fue su traductora, y con ella tuvo un hijo. O sea, y Cortés vivió en México, se quedó allí, no se fue, ahí se quedó. Si acaso agarró oro, pues ahí quedó el oro en México, ¿verdad? Es cierto que después vinieron los conquistadores, que vinieron después, y ahí ya venía gente malía, digamos, ya con esa mala intención, y sí hicieron eso. Pero Cortés lo que quería era poblar aquí, hacer ciudades, traer la civilización, evangelizar también. Bueno, y entonces ahí está la ruta que él sigue. Sale de Cuba el 10 de febrero de 1519, luego el 21 de febrero, siguiente por favor, disculpe, estamos ahí coordinados, pero hay un display de 1, 2, 3 puntitos. Llega a Cozumel, ahí encuentra a Jerónimo de Aguilar, que era uno de los náufragos. Luego se va el 14 de marzo, llega ya a la península de Yucatán. Luego el 22 de abril de 1519 llega al puerto que él nombra como el de la verdadera cruz, el de la Veracruz, pero se llama Puerto Veracruz. Y de allí, del puerto Veracruz, se da la batalla contra los tlaxcaltecas, después supuestamente porque son clave. Los tlaxcaltecas eran un señorío muy grande, pero estaban dominados por Moctezuma II, que era el rey de Tenochtitlan, del imperio mezquita. ¿Qué sucede? Los atacan en un llano y los vencen los españoles. Después los atacan en el bosque y los vencen los españoles. Y luego les dicen sus sacerdotes: es que el Dios que ellos traen en esa cruz, ese Dios es Dios del día, pero no de la noche. Atáquenlos de noche y ya van a ver que los van a vencer. Los atacan de noche y los vencen los españoles. Entonces llega el cacique tlaxcalteca y le dice a Cortés: mire, hemos visto que el Dios que ustedes traen es más poderoso que el de nosotros, porque el Dios de nosotros nos mandó a atacarlos en el llano, nos vencieron. Nos mandó a atacarlos en el bosque, nos vencieron. Y nos mandó a atacarlos de noche y nos vencen. O sea que ese Dios es de los llanos, de los bosques, del día y de la noche. Y ese gran señor que ustedes dicen del cual viene, era el emperador Carlos V, no era Felipe II en esa época. Carlos V ya. Queremos ser sus vasallos. Ahí nos dicen: hagamos alianza.
los indios eran bien inteligentes y les dicen, bueno, si quieren ser alianza con nosotros tenemos que ser parientes, familiares, y se tienen que casar con nuestras hijas. Y los españoles, que también no eran ningunos tontos, les dicen, bueno, nos casamos con sus hijas, pero no nos podemos casar con ellas si no se hacen cristianas. Y yo no quiero tener un suegro idólatra. Bueno, entonces nos hacemos católicos también. Y emparentan, le entregan sus hijas, los caciques, a los españoles, y Cortés, le entregan a Cortés una hija, una princesa, Mixica, es la palabra correcta. Pero Cortés se la pasa a Pedro de Alvarado y le dice, quédate tú con esta y cásate tú con esta. Con esa, Pedro de Alvarado se casa y tuvo familia. Si alguno de ustedes ha leído la obra La hija del adelantado de José Milla, ahí se narra la hija del adelantado. ¿Quién era el adelantado? Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado sí se quedó aquí y murió aquí, digamos, en nuestros territorios, en México. Bueno, entonces pues eso es importante saberlo, ¿verdad? Que ellos venían a hacer, y entonces hoy hay familia, y ya vamos a ver que eso de los pueblos originarios es también otra falsedad histórica. Bueno, y después, para ir corriendo con esto, llega Hernán Cortés a Tenochtitlan, y siguiente por favor, que siguiente, ahí está. Pero yo voy para atrás. Bueno, el 8 de noviembre de 1519, siguiente por favor. ¿Y qué encuentran? Eso es lo que encontraron. Una maravilla. Y se quedan ellos, pero impresionados, así como ustedes se están quedando ahorita. Una ciudad construida sobre el agua. Ni en los cuentos de hadas habían visto algo semejante. Y dicen ellos, wow, qué cosa, ni Venecia. Bernal Díaz del Castillo, en La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, dice, mejor y más hermosa que la Venecia de Italia. Eso fue lo que encontraron. Esta reproducción es reciente, la hizo un alemán junto con un mexicano, basada en estudios. Bueno, y atrás ven ustedes que hay una albarrada. Era una ciudad inexpugnable, porque para llegar a ella tenían que recorrer toda esa calzada. Y si alguien se atrevía a hacerlo, pues llegaban con canoa, les tiraban flechas, lanza y todo, y ahí quedaban en el agua de Texcoco. Y atrás había una albarrada para evitar los ataques por detrás. Era un muro de piedra, ahí no podían pasar. Tenía puertas, pues donde ellos sí podían abrir y cerrar. Así que esa fue lo que encontraron los españoles. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Vale, eso. No, la anterior, disculpe. Es vista desde un dron, podemos decir. Ahora, parte de la ciudad de Tenochtitlan. Era una cosa impresionante. Y ahí vemos el templo mayor y al lado está el palacio de Moctezuma. Que no es, Moctezuma vivía mejor que el rey Salomón de la Biblia, con más opulencia, más riqueza, más esplendor. Es una cosa. Siguiente, por favor. Esto lo he puesto para que vean lo que era y cómo es ahora. Ya estos canales de agua se han convertido en calles. El lago de Texcoco fue secado totalmente. Fue secado. Fíjense que yo me pasé horas y horas y horas buscando el agua. ¿Dónde está? Y México, pues. Y me acordé de la canción que decía Guadalajara en un llano, México en una laguna. ¿Dónde está la laguna? Hasta que después de tanto buscar, descubrí que la laguna fue secada totalmente. Hoy están queriendo revivir. En lo que queda del lago Texcoco es un desagüe hoy, sucio. Hoy hay proyectos para revivir el lago Texcoco. Pero bueno, así es. Siguiente, por favor. ¿Verdad? Ahí más de cerca, ahí está cabal donde estaba el templo mayor. Ahora está la plaza del Zócalo. Enfrente de la bandera está la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Y han comenzado a hacer excavaciones por ahí, en uno de esos lados recientemente, y están encontrando las ruinas. Antes y después. Siguiente, por favor. Cortés entró hasta Tenochtitlan con toda pompa, pero se tiene que ir a Veracruz porque allá ha llegado un señor que se llama Pánfilo de Narváez a apresarlo. Y le dice a Pedro de Alvarado, quédate aquí en Tenochtitlan con los mexicanos y yo voy a ir a arreglar ese problema a Veracruz.
Estando allá, los mexicanos atacan a los españoles que se habían quedado en el Palacio Moctezuma, con Moctezuma de rehén prácticamente. Y entonces le mandan unos correos a Cortés, no correos electrónicos, sino que gente a caballo va corriendo. Y se viene Cortés a ayudar a los españoles que había dejado, que estaban siendo atacados por los indios, y los indios los sacan chaqueteados. Y a esa noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 se le conoce como la Noche Triste. Siguiente, por favor. Bueno, entonces se rearma Cortés y 7 meses después regresa, pero ya no viene solo, Vienen con ellos más de 130,000 indios de las tribus tlaxcaltecas, totonacas, ochimilcos, otomíes, huejotzingos, cholulenses, chinantecos y chalqueños. 130,000. Y ellos, los españoles, solo eran 800. Los mismos historiadores mexicanos actuales dicen que México no fue conquistada por los españoles, sino por los indios de ahí. Porque los que hicieron la guerra contra Tenochtitlan, los que dieron más batalla y pusieron más muertos, fueron estos amigos que con todos esos pueblos ya Cortés tenía alianza. Siguiente, por favor. Perfecto. El 30 de mayo regresa a Tenochtitlan y se da la batalla ya con la conquista, que dura 3 meses, 15 días, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decirles de esto es lo siguiente. Los indios que llevaba Cortés querían destruir Tenochtitlan, y Cortés les decía: no, aquí no vamos a destruir nada, esa preciosura se queda intacta. Pero eran 130,000 contra la decisión de Cortés y sus hombres. Cuando al final logran entrar ya en Tenochtitlan, ya se empiezan a conquistar cuadra por cuadra, se van en una horda pero incontenible los aliados de Cortés, que eran los indios de las tribus que ya les mostré, y empiezan a arrasarlos todo y a agarrar los cadáveres que no estaban putrefactos para comérselos. Incluso se paraban y encontraban un recién caído y le decían a los españoles: comámoslo, para comerse, y comenzaron a quemar todo. Fue una destrucción, y Cortés dice: no los pude detener, porque si no los iban a matar a ellos, a los mismos españoles. Así que íbamos conquistando y ellos iban haciendo, quemando, destruyendo y comiéndose a la gente. Ahí me imagino que iban bien felices para allá, ¿verdad? Pero los indios que estaban en México también en Tenochtitlan le gritaban a los españoles como para atemorizarlos, y les decían: los vamos a comer a todos vivos, les gritaban. Y por medio de la traducción, ¿qué dicen? Que los van a comer a todos. Ya por último, porque capturaron muchos y se los comieron delante de, así, arriba de las pirámides, para que los españoles vieran que se los estaban comiendo. Y después les gritaban: su carne no sirve ni para comer, les gritaban, porque se los comieron. Bueno, pero eso es otra cosa. Vamos, sigamos adelante. Y después, en diciembre de 1521 al enero de 1522, limpian todos los cadáveres. Imagínense ustedes, ahí murieron más de 150,000, quizás más, porque murieron tanto de los de Cortés, los indios que iban con él, como los que ya vivían ahí. Y Cortés narra que eso era una dentina horrible. Ahí no se podía entrar, pero hay que limpiar y hay que reconstruir. Entonces se procede a la reconstrucción de Tenochtitlan. Siguiente, por favor. Y aquí me salto ya la conquista de El Salvador, para no quitarles más tiempo y no robarle tiempo a mi colega, que me pidió ser breve para hacer la más larga su conferencia. Y como yo ya lo conozco, nos vamos a saltar rápido. Conquista de El Salvador. Siguiente, por favor. Características de los habitantes a la llegada de los españoles: gobiernos militaristas igual que en México y Guatemala, practicaban la esclavitud igual que allá, practicaban el canibalismo, ya que no, pero aquí ya no era de: hey, vamos a ver a quién nos comemos, no, ya era un canibalismo religioso. Practicaban los sacrificios humanos, también religiosos, eran politeístas, practicaban la monogamia y la bigamia. La gente del pueblo solo podía tener una esposa, pero los nobles, porque había nobles, y los militares podían tener hasta 2.
hasta ahí se permitía. Conocían la propiedad privada, como los de México. Existían clases sociales, y la clase proletaria eran los tlamemes y los mayeques, que eran los que dedicaban a la agricultura. Siguiente, por favor. Aquí están los principales. Dele otro clic, por favor. Los principales grupos indígenas que existían en El Salvador: los pipiles, que dominaban la mayor parte del territorio, tenían asentado en el antiguo Cuscatlán, su capital. Los Lencapotón, los Cacaoperas, los Xincas, los Chortillas, los Pocomanes y los Chorotegas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿de dónde vinieron estas? Y yo les pongo ahí signos de interrogación: pueblos originarios. Ustedes han oído hablar de los pueblos originarios, y rescatemos nuestra cultura con los pueblos originarios. Y yo me pregunto, ¿cuáles pueblos originarios? ¿Cuáles? Si los pipiles eran una mezcla ya de náhuatl, mayas, quichés, toltecas y mexicas, no eran ya originarios los pipiles de aquí. Los Lencapotón eran nativos mezclados con mayas, quiché y con chontales. Los Cacaoperas eran nahuas mezclados con olmecas. Los Xincas eran inmigrantes que venían de América del Sur, algunos creen que venían del Brasil. Los Chortis eran nativos más maya quiché, o sea, no había ya un Chorti vivo cuando llegaron los españoles, por decirlo de un modo, originarios, ya no había ni uno. Todos eran ya mezclas, era un mestizaje, digamos, entre indígenas. Los Pocomanes eran los nativos mezclados con mayas quiché, y los Chorotegas eran inmigrantes procedentes de México, de Guatemala y Honduras, que eran también tribus diferenciadas, pero por su lenguaje, que hablaban el mismo lenguaje, de los conocen como Chorotegas. Siguiente, por favor. ¿Qué dice don Santiago Ibarberena en su libro Historia del Salvador, tomo 1, página 103, al respecto de los pueblos originarios? La civilización que los españoles encontraron en el Nuevo Mundo no era autóctona. Había sido en gran parte producida por inmigrantes extranjeros de avanzada cultura. Y hay otra frase en su libro que dice, siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está bien, gracias. Lo que es en El Salvador no conozco, decía él, ni tengo noticia de pueblo ninguno que represente de preferencia a la raza primitiva. Este libro lo escribió él allá por 1914. Ya, imagínense, en esa época ya no había pueblos originarios. Y siguiente, por favor. Entonces, lo que había aquí, lo último, se estableció en todos los territorios poblados y conquistadores, que se llamó el Virreinato de Nueva España. Y aquí les doy el último dato ya. Con esto termino. La época colonial nunca existió. No hay. Aquí existió una segunda España. Los historiadores, conquistadores, los cronistas, los que estuvieron en la jugada, digamos, nunca se refirieron a nuestras colonias en América, o a nuestras colonias instaladas, nunca. Ellos decían en la Nueva España. En la Nueva España. Cuando vinieron esa horda de aprovechados, empezaron a embarcar porque aquí había oro y buenas tierras y les daban títulos, ellos sí venían y sometían a los indios. Y entonces, uno de los evangelizadores, que fue Fray Bartolomé de las Casas, padre franciscano, los reprendió y le escribió unas cartas al rey de España diciéndole cómo maltrataban a los indios, que los hacían trabajar sin salario y los sometían a la esclavitud. Entonces se dieron unas leyes a favor de los indios que se llamaron las leyes de Burgos, donde a los indios de estos territorios se les elevó al rango de súbditos del rey, ciudadanos españoles. Y yo digo esto: si Matías Delgado, en su afán de ser obispo, porque fue en realidad, y eso quizás José Carlos se lo pueda explicar mejor, no hubiera entuturutado a los criollos de ese tiempo, del siglo XIX, y no hubiera habido tal independencia de España, nosotros, ¿qué nacionalidad tendríamos? ¿Cuál nacionalidad cree que tendríamos si no fuéramos independientes de España? A ver, punto de examen. Fuéramos españoles. Y como españoles tendríamos derecho a vivir no solo en España,
sino en cualquier país de la Unión Europea, a esta altura. Es que para los que dicen, ¡ay, independencia de España! No necesitaríamos visa para ir a Estados Unidos. Ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a Bélgica, ni a Portugal, ni menos a España. Fuéramos españoles, así como somos pestillos y pelulitos, pero españoles. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y como les decía, los españoles vinieron a poblar, entonces pueblos originarios que tampoco, ya no hay pipiles tampoco, ni hay chortis, ni lencas, ni nada de eso. Aquí se pobló de criollos, de español con español. El español nacido aquí se le llamaba criollo. Cuando un español se casaba con una india, tenían hijos, se le llamaba mestizo. Trajeron esclavos negros y los españoles que se casaban con ellos tenían hijos, y esa raza, por decirlo así de un modo, se llamaba mulato. Si el español se casaba con un mestizo, ya entonces era un castizo, y si un indio se casaba con un negro, era un sambo, en esta zona. En el sur son otras razas, digamos. De tal manera que me gustó esta figura donde vemos nosotros a una esposa india con un esposo español y tienen una parejita. Uno parece más indito que el otro, ¿verdad? Pero eran hijos del español y él los amaba como sus hijos, y a su esposa india la amaba como su esposa. Así hay que buscar pueblos originarios. Aquí no hay, dependiendo de la mezcla de raza que tengamos. Siempre, en la colonia siempre hay un chino, ¿verdad que sí? Y le dicen el chino. Y siempre hay un negro y le dicen el negro. Quizás sea un sambo, no sabemos. ¿Sí? Y si empezamos a ver, todos tenemos rasgos indígenas y unos tienen más rasgos españoles que otros. O sea, aquí ya no hay tales pueblos originales. Ya les voy a explicar José Carlos. Bueno, entonces siguiente, por favor. Y les agradezco mucho su atención.